Entonces regresó con ellos, llegando a Nazaret. Posteriormente siguió obedeciéndoles, dice el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Está tomado en el Evangelio de San Lucas, en su capítulo 2, del verso 41 al 52. Los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Cuando Jesús cumplió los 12 años, subió también con ellos a la fiesta, pues así había de ser. Al terminar los días de la fiesta regresaron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin que sus padres lo supieran. Seguros de que estaban con la caravana de vuelta, caminaron todo un día, después se pusieron a buscarlo entre sus parientes y conocidos. Como no lo encontraron, volvieron a Jerusalén en su búsqueda. Al tercer día lo hallaron en el templo sentado en medio de los maestros de la ley, escuchándolos y haciéndoles pregunta. Todos los que le oían quedaban asombrados de su inteligencia y de sus respuestas. Sus padres se emocionaron mucho al verlo. Su madre le decía: Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo hemos estado muy angustiados mientras te buscábamos. Él le contestó: ¿Y por qué me buscaban? ¿No saben que yo debo estar donde mi padre? Pero ellos no comprendían esta respuesta. Jesús entonces regresó con ellos, llegando a Nazaret. Posteriormente siguió obedeciéndoles. Su madre, por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón. Mientras tanto, Jesús crecía en sabiduría, en edad y en gracia ante Dios y ante los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Escuchemos lo que dice el Espíritu Santo. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor y no endurezcan su corazón. Hebreos capítulo 3, verso 7. Hola, hola, querida familia en la fe. Sean bienvenidos una vez más a su canal de evangelización. Estamos alegres, contentos, estamos felices, agradecidos con Dios por la oportunidad que nos da de estar con ustedes nuevamente a través de las redes sociales para poder compartir su palabra. Reciban un cordial saludo, un abrazo espiritual a la distancia y pidiendo siempre a Dios que los acompañe, que los ilumine, que los guíe y que les conceda todo según su buen corazón desee. Hoy es domingo de la Sagrada Familia José, María y Jesús, la Sagrada Familia de Nazaret. Hoy es la gran fiesta, Jesús, José y María. Y hoy vamos a meditar el Evangelio, vamos a compartir sobre la familia. Porque hoy la Iglesia celebra la fiesta a la Sagrada Familia de Nazaret. El Evangelio nos enseña que Jesús y sus padres iban todos los años a la fiesta, a la iglesia, al templo. Y en eso Jesús se quedó perdido. Cuando ellos se dieron cuenta, empezaron a buscar al niño y al no encontrarlo, regresaron nuevamente, fíjese bien. Regresaron a buscarlo al templo y allá lo encontraron. Jesús ya llevaba 12 años, ya tenía la edad de 12 años, así que 12 años llevaba ya de caminar con ellos a la iglesia, al templo de Jerusalén, a la fiesta de la Pascua. 12 años llevaba ya. Aún así, se quedó perdido. ¿Qué estaban haciendo los padres cuando se perdió Jesús? ¿Qué estaban haciendo? Eso es lo que hoy vamos a meditar en nuestra vida. ¿Cómo está la familia de hoy? ¿Cómo está tu familia? ¿Qué estás haciendo con ella? ¿A dónde estás llevando a tu familia? Papá y mamá. ¿A dónde están llevando sus hijos? Hay muchos que lo llevan al campo, otros que lo llevan a los parques, otros que los llevan de fiesta, otros que los están enseñando a bailar. En fin, en muchas partes
Hoy la familia se está entreteniendo con sus hijos. Hoy el Evangelio nos invita a buscar a Dios, a caminar, ir a la iglesia, enseñar a nuestros hijos, porque a la edad que tenía el niño 12 años, se quedó perdido. Con eso quiere decir de que nuestros hijos a la edad de 12 años van a nacer muchas cosas, va a pasar muchas cosas con ellos. ¿Dónde estás buscando a tus hijos? ¿O a dónde vas a ir a buscar a tus hijos cuando llegan a perderse? ¡Qué hermosa enseñanza! ¿Por qué creen ustedes que hay muchos jóvenes, niños en las calles drogándose, formando grupos? Hay muchos en la cárcel y por no decir, hay muchos ya en el cementerio. ¿Por qué? Porque papá y mamá han abandonado su compromiso de padre. Hay unos que dicen, es que yo necesito trabajar, yo tengo que trabajar y es por eso yo no me puedo hacer cargo de mis hijos. Eso es una mentira. Eso es una gran mentira porque todos trabajamos, pero también todos tenemos ese compromiso, esa responsabilidad de poder enseñar a nuestros hijos y llevarlos a la iglesia. Nosotros también hemos vivido eso, hemos trabajado y hemos hablado, hemos llevado a nuestros hijos a la iglesia. Y por eso no es un pretexto, no es de admirar que muchos están trabajando y por eso no pueden, eso no es un pretexto. Hoy las Sagradas Escrituras nos enseñan que hemos olvidado la palabra de Dios, la hemos abandonado. Hemos rechazado esa luz que ha venido de lo alto y nos hemos preferido las tinieblas, la oscuridad. ¿Por qué? Porque nuestras obras son malas y no queremos que sean descubiertos por la luz. Es por eso que nuestros hijos, muchos están en las drogas, en el alcoholismo, en la prostitución, en las calles. Dígame usted, ¿hay mamá y hay papá que le dan el gusto a sus hijos? Se visten como quieran y no dicen nada. Dicen que todo es bueno. Pero ¿qué pasa después? Dice Eclesiástico, o sea, Siracida, dice que el que no ama a su hijo no lo corrige y el que lo ama lo educa, lo enseña, fíjese bien. Así que papá y mamá, el Evangelio hoy nos hace esa invitación. ¿Sí? Porque no podemos descuidar a nuestros hijos por un momento. Porque José y María, fíjese, se dieron cuenta después de un día y volvieron y a los tres días encontraron al niño. ¿Dónde lo encontraron? En el templo, porque ellos 12 años ya con el niño que iban todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. ¿Dónde vas a buscar a tus hijos? ¿O dónde los estás buscando? Si vas al campo con ellos, allá los vas a ir a buscar. Si vas a las cantinas y te emborrachas y te embriagas, allá vas a encontrar a tus hijos. Allá vas a ir a buscar a tus hijos, pues es lo que le estás enseñando. Y es por eso que donde nosotros lo hemos llevado, allá lo vamos a encontrar. Allá lo vamos a ir a buscar. Hoy la iglesia nos invita, hoy la palabra de Dios nos invita. Hoy el Señor nos dice en Eclesiástico Siracida, en su capítulo 3, verso 1, dice, hijos, óiganme, óiganme. Recuerde usted que Romanos 10:17 dice que la fe nace del oír. ¿Y cuál es lo que usted va a oír? La palabra de Dios. Ahí es donde nace la fe. La fe nace de la predicación, de la escucha, del oír de la palabra de Dios. Y por eso Eclesiástico Siracida nos dice, hijos, óigame, les habla su padre, sigan mis consejos y se salvarán. Sigan mis consejos y se salvarán, porque el Señor quiso que los hijos
respetaran a su padre, estableció la autoridad de la madre sobre sus hijos. Es una autoridad que Dios ha dado a papá y a mamá. Por lo tanto, los hijos debemos de obedecer. Debemos de obedecer y los padres también deben cumplir con su deber de enseñar, educar a sus hijos a través de la sabiduría divina, los valores cristianos. ¿Sí? Eso es lo que hoy la palabra del Señor nos enseña, el Evangelio del día de hoy, la Sagrada Familia de Nazaret, que es la fiesta que hoy la iglesia celebra de Jesús, José y María. Dice así: porque el Señor quiso que los hijos respetaran a su padre, estableció la autoridad de la madre sobre sus hijos. El que respeta a su padre obtiene el perdón de sus pecados. El que honra a su padre se prepara un tesoro. Sus propios hijos serán la alegría del que respeta a su padre. El día que le implore al Señor, lo atenderá. El que respeta a su padre tendrá larga vida. Es la invitación que el Señor nos hace a través de su palabra. El obedecer, el respetar a papá y a mamá es tener larga vida. Es una bendición de Dios el poder obedecer a nuestro papá y a nuestra mamá. Para los que ya no lo tienen, pues es importante obedecer a los hermanos mayores. Sí, obedecer los consejos y más participar a la iglesia. Hoy el Señor nos invita: el que respeta a su padre tendrá larga vida, el que obedece al Señor será el consuelo de su madre. Servirá a los que le dieron la vida como si sirviera al Señor. Actúa así. Honra a tu padre de palabra y de hecho, y su bendición se hará realidad para bien tuyo. Pues la bendición de un padre afirma la casa de sus hijos, pero la maldición de una madre la destruye hasta los cimientos. No te alegres de la deshonra. No te alegres, dice, de la deshonra de tu padre. Su vergüenza nunca será motivo de gloria para ti. El honor de un hombre respeta de la reputación de su padre. Cuando una madre mereció el desprecio, salieron deshonrados sus hijos. Oiga, hijo mío, dice el Señor, cuida de tu padre cuando llegue a viejo, mientras viva. No le cause tristeza. Si se debilita su espíritu, aguántalo. No lo desprecies porque tú te sientes en la plenitud de tus fuerzas. Hay hijos que hoy ya no soportan a sus padres, que hoy los están enviando a un asilo para no cuidar de ellos, para no ayudarlos. Tengan muchos cuidados, hijos, porque la palabra de Dios dice que el hijo debe de cuidar a su padre cuando llegue a viejo. Mientras viva, no le cause tristeza, más bien alegría. Alégrenlo, llévenle lo que ustedes puedan para que él se sienta feliz mientras viva y estén con ellos. Hoy muchos hijos que dicen que papá y mamá es una carga para ellos. ¿Y qué hacen? Es enviarlo a un asilo. Es una tristeza, porque el Señor dice que el que respeta a su padre tendrá larga vida. ¿Y de qué es lo que nos estamos preocupando nosotros? ¿Qué es lo que nosotros estamos enseñando? Hemos descuidado la enseñanza, hemos descuidado la palabra de Dios. Y es por eso que hoy en la familia se vive una gran división. En la familia ya no existe el respeto. En la familia ya no hay respeto. Recuerde de que el Evangelio de ayer nos enseñaba sobre José. José que cuidó del niño, y hoy nos enseña del compromiso de papá y mamá sobre los hijos, cómo educarlos, cómo corregirlos, cómo enseñarle la palabra de Dios, cómo enseñar el Santo Rosario. En pocas palabras, cómo enseñar los valores cristianos,
Papá y mamá son maestros en la educación, maestros en la enseñanza dentro de casa. Pero ¿qué está pasando? Han abandonado esa responsabilidad, han abandonado ese compromiso, a pesar que las Sagradas Escrituras lo dicen. Por eso dice, el bien que hayas hecho a tu padre no será olvidado, se te tomará en cuenta como una reparación de tus pecados. En el momento de la adversidad será un punto a tu favor y tus pecados se derretirán como hielo al sol. Abandonar a su padre es como insultar al Señor. El Señor maldice al que ha sido la desgracia de su madre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es de que nosotros recibamos esa palabra, recibamos con esa alegría, con esa sencillez, con esa humildad, para que nosotros tengamos también el perdón de Dios, para que nosotros podamos vivir una larga vida. Y por eso Colosenses capítulo 3, verso 18 dice, vean cómo dice San Pablo sobre la desobediencia. Esto es para toda la familia, fíjese bien. Esto es para toda la familia. Colosenses capítulo 3, verso 18 dice, esposas, sométanse a sus maridos como conviene entre cristianos. Maridos, amen a sus esposas y no les amarguen la vida. Es para toda la familia. Hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque eso es lo correcto entre cristianos. Es para mamá, es para papá, es para los hijos, es para la esposa y para el esposo. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar la palabra de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Estudiar la palabra de Dios. Es la invitación. Todo lleva un proceso en la vida y es tiempo de empezar a hacerlo. Nunca es tarde para prepararnos, nunca es tarde para buscar de Dios. Las escrituras se cumplirán a su debido tiempo. Todo lo que está escrito en la palabra de Dios se cumplirá. Si nosotros abandonamos el compromiso o la tarea de enseñar a nuestros hijos la doctrina, ¿qué será de nosotros? Las Sagradas Escrituras se cumplirá a su debido tiempo. Por eso el Señor dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Aquí le habla la esposa. Esposas, sométanse a sus maridos como conviene entre cristianos. Maridos, amen a sus esposas y no les amarguen la vida. Eso es lo que se está viviendo hoy en el matrimonio. Es lo que se está viviendo en la familia. Hijos, obedezcan a sus padres. Los hijos, más bien hoy los padres obedecen a sus hijos porque en muchas partes los hijos son los que mandan en la casa. Es triste y lamentable. Por eso dice, hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque eso es lo correcto entre cristianos. Padres, no sean pesados con sus hijos para que no se desanimen. Por eso es para toda la familia la palabra de Dios, y lo dice Eclesiastés capítulo 26. Por eso habla de la esposa, sométanse a sus maridos. Y Eclesiastés, o sea, Eclesiástico Sirácida capítulo 26, en su verso 1 dice de esta manera, feliz el marido de una mujer buena. Feliz el hombre, feliz el marido de una buena mujer, el número de sus días se duplicará. Una mujer valiente es la alegría de su marido, éste vivirá en paz todos los días de su vida. Una buena esposa es como el premio mayor de la lotería. Mujeres, sométanse, dice el Señor, a sus maridos. Una buena esposa es como el premio mayor de la lotería. Le tocará en suerte al que teme al Señor. Rico o pobre tendrá contento el corazón en todo momento, se verá la felicidad en su rostro. Es una alegría para aquella mujer que se someta, que cada día se compromete, que cada día se une a la tarea, al compromiso de la educación,
de la enseñanza de los hijos. Pero ¿qué pasa? Está al contrario. Hoy la mujer dice, yo soy la cabeza de la familia. Hay mujeres que lo dicen por ignorancia. Ignorancia no es una mala palabra, ignorancia es que desconocen la palabra de Dios. Y muchas personas dicen, en la familia, en el hogar, yo soy la cabeza, dice la mujer, porque yo estoy al frente de todo. No, 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 no. Eso lo dice la mujer, pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que el hombre es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia, cuerpo suyo es a sí mismo. Por lo tanto, la palabra del Señor dice, mujeres, sométanse a sus maridos, y maridos no sean tan duros, tan pesados con su esposa. Hijos, hay que obedecer. Así que la palabra del Señor hoy en este día domingo que nos enseña, hoy que la iglesia celebra la Sagrada Familia de Nazaret, somos invitados nosotros. Recordemos que la familia de Nazaret es el modelo de todas las familias, para que nosotros sigamos las huellas, imitemos lo que ellos hicieron para poder estar cerca del Señor. Y por eso, fíjese bien, Efesios en su capítulo 6 nos enseña San Pablo de esta manera: hijos, obedezcan a sus padres. Hijos, ¿dónde están los hijos desobedientes? ¿Dónde están aquellos hijos que se sienten grandes? Aquellos hijos que ya crecieron y que hoy sus padres ya no valen nada para ellos. ¿Dónde están esos hijos? ¿Dónde está ese orgullo? ¿Dónde está? El Señor hoy lo dice a través de San Pablo en su capítulo 6, en el verso 1. Dice, hijos, obedezcan a sus padres, pues esto es un deber. Honra a tu padre y a tu madre. Es además el primer mandamiento que va acompañado de una promesa para que seas feliz y goces de larga vida en la tierra. Es la promesa que Dios hace a través de su palabra. Por eso dice, hijos, obedezcan a sus padres. Pues esto es un deber, honra a tu padre y a tu madre. Es además el primer mandamiento que va acompañado de una promesa para que seas feliz y goces de larga vida en la tierra. Y ustedes, padres, no sean pesados con sus hijos, sino más bien edúquenlos usando las correcciones y advertencias que puedan inspirar el Señor. Lo vuelve a decir nuevamente San Pablo en Efesios capítulo 6, y por eso dice Hebreos, la carta a los Hebreos capítulo 12 en su verso 5, dice, tal vez hayan olvidado, dice la palabra de Dios. Dice Hebreos, vamos a la carta a los Hebreos capítulo 12, en su verso 5, dice de esta manera, tal vez hayan olvidado la palabra de consuelo que la sabiduría les dirige como a hijos. Hijo, no te pongas triste porque el Señor te corrige. No te desanimes cuando te reprenda, pues el Señor corrige al que ama y castiga al que recibe como hijo. Ustedes sufren, pero es para su bien, y Dios los trata como a hijos. ¿A qué hijo no lo corrige su padre? Si no conocieran la corrección, que ha sido la suerte de todos, serían bastardos y no hijos. Cuando nosotros no aceptamos la corrección, cuando nos corrigen, cuando nos enseñan, dice, si nosotros no aceptamos, dice que seríamos hijos bastardos. Entonces por eso hoy la palabra del Señor nos enseña, fíjese bien, que dice que ninguna corrección nos alegra en el momento. Ninguna corrección nos alegra en el momento, más bien duele. Pero con el tiempo, si nos dejamos instruir, traerá frutos de paz y de santidad. Dice la palabra del Señor. Es la invitación que hoy nos hace el Señor a través de la Sagrada Familia.
José, María y al niño Jesús. Cómo nosotros debemos, a través de la palabra, enseñar. Pero ¿cómo nosotros podemos enseñar si nosotros somos los primeros que hemos desobedecido? Hay familia, hay papá y mamá que viven 40, 50, 60 más años o menos viviendo juntos sin el matrimonio. Y cómo ellos quieren que sus hijos hagan lo bueno. Cómo ellos quieren que sus hijos vayan a la iglesia, estudien la Biblia, hagan el Santo Rosario si ellos no lo están haciendo. Cómo ustedes quieren que sus hijos no salgan. Y usted no sabe con quién salen sus hijos, con quién se relaciona, qué es lo que hacen. Por eso, la familia de Nazaret hoy nos enseña que mientras José y María iban de regreso, dice que el niño se había quedado y se dieron cuenta y de inmediato volvieron a regresar. Pero no se culparon el uno al otro, no se dijeron, bueno, si es tu hijo y un hijo no has podido cuidar, no le dijo José a María eso. Tampoco María le dijo, bueno, ¿dónde está tu deber de padre? ¿Dónde está tu responsabilidad? No discutieron, no pelearon. Pero hoy, ¿por qué se viven todas esas enseñanzas? Porque desconocemos la palabra de Dios. Y por eso el mismo Eclesiástico en Siracias capítulo 30, en su verso del 1 en adelante, pero en el verso 8 nos dice, Siracias capítulo 30, en su verso 8, 7 dice, el que mima a su hijo tendrá que curar sus heridas, tendrá que ceder el más leve de sus gritos. Un caballo curado no se puede montar, un hijo dejado a sus caprichos se vuelve insolente. ¿Quieres mimar a tu hijo? Un día te hará temblar. Juguetea con él, te causará tristeza. No te rías con él, si no quieres un día afligirte con él y tener al fin que rechinar los dientes. No le des rienda suelta en su juventud. Pégale en las costillas cuando sea pequeño, no sea que se empecine y se te revele. Educa bien a tu hijo, lábralo, o si no, mala conducta se volverá en tu contra. Educa bien a tu hijo, lábralo, o si no, con su mala conducta se volverá en tu contra. Eso dice Siracias en su capítulo 30. En el verso 1 dice, el que ama a su hijo no le escatima los azotes, más tarde ese hijo será su consuelo. El que educa bien a su hijo tendrá sus satisfacciones, se sentirá orgulloso de él delante de sus parientes. Es la invitación, es la enseñanza, cómo nosotros debemos de corregir, de enseñar a nuestros hijos. Por eso dice, al tercer día, dice el Evangelio, lo hallaron en el templo sentado en medio de los maestros de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían quedaban asombrados de su inteligencia y de sus respuestas. ¿Por qué dice eso? Porque dice el verso 41, los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Cuando Jesús cumplió 12 años, subió también con ellos a la fiesta, pues así debía de ser. Y al terminar los días de la fiesta regresaron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo supieran. Entonces, el Señor dice, Él les contestó, ¿y por qué me buscaban? ¿No saben que yo debo estar donde mi Padre? Pero ellos no comprendieron esta respuesta. Jesús entonces regresó con ellos, llegando a Nazaret. Posteriormente siguió obedeciéndoles. Su madre, por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón. Mientras tanto, Jesús crecía en sabiduría, en edad y en gracia ante Dios y ante los hombres. Es el querer de Dios, que nuestros hijos crezcan en edad y en sabiduría,
según la palabra del Señor. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde y les conceda todo lo que su buen corazón desee. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.